122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Hola, hola, estamos nuevamente acá en el set ya al aire libre de 122 días de ayuno y de oración por la cruzada Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Y nuevamente tenemos la bendición de contar con la presencia del pastor Rafael González. Él es nuestro ejecutivo de la zona de Santa Ana. Bienvenido, pastor Rafael. Gracias. Contentos de tener este espacio y hablar de estos temas interesantes de nuevo. Amén, qué bendición. Bueno, la vez anterior nos compartía el pastor Rafael que Santa Ana, que es la sede de la cruzada para diciembre, el 1 y el 2 precisamente, nos compartía que Santa Ana tiene mucha historia en cuanto a este mover de Dios, es como la cuna del avivamiento aquí en El Salvador. Así que eso es una tremenda bendición, pastor. Sí, y la verdad es que yo había oído a varios hermanos hablar de que Dios iba a hacer algo en Santa Ana y que iba a ser el centro donde se iba a esparcir de alguna manera el avivamiento. Y no somos muy dados a dar por cierto todo lo que oímos, y creo que eso también tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero lo he oído de hace un buen tiempo, pero últimamente nos hemos puesto bastante sensibles a esa situación, debido a que comenzando con el 1 y 2 de diciembre que tenemos acá los eventos, pero este año nosotros tuvimos también una invasión evangelística que nos dio un mover bien lindo. Tuvimos 22 eventos evangelísticos simultáneos. Wow. Hoy, el 1 y 2 de diciembre, el evento con Nathan Morris, sí, que estamos con la expectativa que el estadio va a ser insuficiente, claro, debido a que está involucrada la zona, pero también estará involucrado a Huachapán, Sonsonate y San Salvador. Sí, sí. Y aparecen algunos de otras ciudades lejanas, ¿verdad? Entonces, pero sucede que tenemos también para febrero el evento de invasión evangelística. Vamos a tener predicadores del exterior, vamos a tener 20 eventos en diferentes áreas del país, o de la zona, simultáneos. Wow. Simultáneos. Toda 3 días. Eso, 3 días. Wow. Vamos a tener unos 20 predicadores en diferentes lugares. Y luego en marzo, que vienen las organizaciones evangelísticas mundiales, donde va a haber representación de las asociaciones evangelísticas más conocidas, que van a dar el banderillazo de salida para la evangelización durante la década, ¿verdad? Oh, sí. Wow, no hay duda entonces que, como lo estamos comentando, Santa Ana se ha convertido en ese epicentro. Le ha placido al Padre Eterno comenzar por Santa Ana, pero no queremos ser egoístas y quedarnos únicamente con esta bendición, ¿verdad? Sí. Como el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y seré de bendición. Así es que este avivamiento, Santa Ana se convierte en un epicentro, pero que desde aquí ya está compartiendo con las zonas de Aguachapán, la zona de Sonsonate, el acompañamiento de la zona central, pero que desde aquí se está extendiendo para el resto de El Salvador, y no solo El Salvador, sino a nivel global. Las organizaciones o asociaciones evangelísticas, este va a ser su primer evento, y de aquí salen para otros países. Después de marzo, ellos van a otros países, así que aquí vamos a tener la dicha de tener la primicia de las labores evangelísticas en la década 2023-2033, que se va a cerrar con el Pentecostés, ¿verdad? Sí, wow, sí, qué tremenda bendición. Bueno, cosas grandes vienen, ¿verdad? Amén. Para Santa Ana, para El Salvador. Amén. Y para todas las naciones. Estamos seguros precisamente de eso.
El Señor dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es precisamente lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y cuando hablamos de este mover, de este despertar de Dios, de avivamiento, indiscutiblemente hay elementos claves como es el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, la salvación de las almas, por supuesto, el establecimiento de nuevas iglesias, como también lo hemos compartido. Amén. Pero todo esto también lleva implícito el acompañamiento de señales, milagros y prodigios, tal y como nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31, que muy bien lo conocemos, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén, pastor. Pero dentro de todo este mover, todo este despertar, vemos ese elemento importante que es señales, prodigios, sanidades y maravillas del poder de Dios. Sí, la verdad es que la promesa de Dios dada en Marcos capítulo 15 o 16, versículo 15 en adelante, donde ordena de ir y predicar el evangelio a toda persona, después de dar la ordenanza dice, y estas señales seguirán. Sí. Y finaliza diciendo, y ellos salieron a predicar la palabra, y dice que les acompañó el Señor con las señales y los milagros que había prometido. Cuando hablamos de milagro, yo creo que los creyentes estamos familiarizados con la idea de lo que es un milagro, pero en sí se puede resumir que un milagro es un hecho que rompe las leyes de la naturaleza. Amén. Algo que no era posible según las leyes de la naturaleza, se hace posible sobrenaturalmente. Los creyentes pentecostales creemos firmemente en los milagros para estos tiempos. Creemos que Jesucristo salva, creemos que Jesucristo sana, creemos que Jesucristo liberta. Como dice el escritor a los Hebreos, creemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y hemos experimentado en la vida personal. Nosotros como familia, específicamente en la campaña de hermano Nathan Morris en San Salvador, mi hijo, el último de mis varones, se había fracturado el brazo y ese día dijeron que lo iban a tratar en el hospital otro día y solo le pusieron algo ahí para mientras lo trataban, y nos fuimos al evento y para no dejarlo solo lo llevamos. Sí. Y cuando estaba sentado, no era ni el momento de la oración, era la hora del mensaje, y oí que algo tronó. Y creí que la silla se había quebrado, ¿verdad? Y volteamos a ver y Rafaelito estaba llorando y María Lidia, porque el hueso, él solo llegó a su lugar. No era una oración por los enfermos, pero el hueso llegó a su lugar y se oyó lejos el sonido de donde el hueso llegó a su lugar. En el siguiente evento que fuimos fue María Lidia la que recibió milagro, pero creo que los creyentes pentecostales creemos en los milagros, estamos familiarizados de alguna manera con los milagros. Bueno, yo tuve una crisis prolongada de salud, un cuadro extremadamente crítico. La pregunta no era qué tenía, sino qué no tenía. Y finalizamos ese proceso de plaquetas bajas, hígado graso, cálculos en riñones, vesícula inflamada, gastritis aguda con sangramiento. Pero la finalizamos, el proceso crítico
después de unos 13 años de pelear con las plaquetas bajas, con la extracción del vaso. El vaso pesaba unas 5 libras o más y me lo extrajeron. Y bueno, yo hablé con la familia porque estábamos con las plaquetas bajas cuando nos íbamos a someter a esa operación. Y milagrosamente 18 días después estábamos predicando de nuevo. Wow, así que, y ahora, para ser sincero, yo vivo una vida bastante normal. Todavía tengo domingos que predico 3 veces en diferentes lugares, y sentimos que Dios hizo un milagro, porque el cuadro era muy crítico, los cálculos desaparecieron, las plaquetas se normalizaron. Hay milagros personales. Hay milagros familiares, hay milagros en la iglesia. Las iglesias están con proyectos de comprar una propiedad y no tienen la plata. Este sábado en la tarde estuve en el Pajonal y hablaba con Arturo Cepeda, el pastor que está ahí. Y Arturo me comenzó a contar los milagros que Dios hizo para tener lo que ahora tienen. Increíble, el tiempo de los milagros no ha pasado. Nos hemos acostumbrado a no ver milagros y creo que nos ha estorbado 2 cosas. Una es la comodidad. Amén. Los milagros se dan más cuando uno tiene situaciones que no puede resolver por sus propios medios. Amén, amén. Pero cuando tenemos dinero, es más fácil ir a la farmacia, es más fácil ir al doctor que doblar rodillas y esperar en Dios. Y yo quisiera decir que nos acostumbremos antes de ir donde el doctor a pedir misericordia al Señor, y ojalá veamos la mano de Él y no sea necesario el tratamiento médico. Creemos que Dios sana con y sin medicina. Amén. Pero Dios quiere hacer milagros y creo que en los últimos días vamos a ver más milagros. Amén, amén. Bueno, pues el tiempo de los milagros no ha pasado. Esperamos que esta frase no sea una frase más o algo trillado, sino que realmente cobre propósito y sentido para tu vida. Y le agradezco, pastor, por abrir su corazón en este momento, testificando a nivel familiar y a nivel personal. Y es que a veces pareciera que tenemos fe para orar por otros, o sea, oramos para que otros reciban su milagro, pero como que nos cuesta orar para que nosotros de una manera personal podamos recibir el milagro, ¿no es cierto? Sí, y quizás valga la pena decir a los hermanos y a los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, que este evento evangelístico con el hermano Nathan Morris es especial. Amén. Y aparte que hay palabra, que hay ministración, los que hemos asistido hemos visto milagros. Sí. Y como usted dice, a veces nosotros los predicadores como que estamos más listos para ayudar a otros que para recibir nosotros. Sí. Y creo que preparemos nuestro corazón. Las familias pastorales no somos inmunes a las crisis de salud. Amén. No somos inmunes a los problemas, a las batallas espirituales. Sí. Estamos expuestos. La Biblia habla de Elías y dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo que significa que tenía los problemas que nosotros tenemos. Bueno, uno puede leer de Elías y tuvo un problema no pequeño, que era la depresión. Sí. Pero cuando uno ve la historia, el problema de la depresión es común. Y leyendo de Spurgeon, por ejemplo, que fue apodado el príncipe de los predicadores por su elocuencia para preparar y exponer sermones, su gran batalla de la vida fue la depresión. Wow. Entonces, pero Dios, en su gracia y su poder, está para ayudarnos a superar aquellas cosas que por nuestros medios no podemos. Y creo que estos eventos tienen como propósito recordarnos Dios de una forma literal, vivida, que Él sigue haciendo milagros. Y yo sé que hay gente que está pasando batallas diversas y puede ser antes, puede ser en el evento, puede ser después, pero crean que Dios
quiere y puede hacer milagros a su favor de cualquier índole. Amén. No hay nada imposible para Dios. Vale la pena recordar Amén. también que la palabra de Dios es específica en ese sentido y que nos anima siempre para creer. Un milagro, como ya muy bien se ha dicho, es la intervención de lo sobrenatural en aquella situación que estemos atravesando, sea esta de salud, sea esta financiera, sea esta de índole espiritual, como quiera que sea la necesidad, el caso que tú estás viviendo. Oye, el tiempo de los milagros no ha pasado y si clamas con fe, Dios será propicio para venir, para intervenir y para obrar en tu vida. Hablando de las cruzadas con el evangelista Nathan Morris, pues ahí está la invitación, 1 y 2 de diciembre, acá en el Estadio Oscar Quiteño en la ciudad de Santa Ana. Esa es la cita. Así es que animamos tanto a capitanes, a guerreros, como a las congregaciones en general, pastores, líderes y congregación, para que se preparen y para que no se pierdan este momento que precisamente no es el único, ¿verdad, pastor? Sí, no es el único sí. momento, pero sí es un momento que viene para recordarnos que Dios está activo hoy, que el Señor sigue obrando milagros. Quizá para refrescar esta situación, quienes hemos ido a estos eventos hemos visto a los paralíticos levantarse, Amén. a los sordos escuchar y a los ciegos ver. El poder del Evangelio sigue vigente. Sí. Dios sigue respaldando la palabra. Y yo sé que en las iglesias hay milagros. Cuando la gente busca de Dios, clama a Dios, los milagros se dan. Pero digo, estos eventos vienen a ser un ingrediente propicio para alimentar nuestra fe, creer y recibir milagros de Dios. El milagro más grande que una persona puede recibir en su vida es que sea transformada por el Espíritu Santo. Amén. Que sean perdonados sus pecados, que su nombre esté en el libro de la vida. Y por supuesto, cuando Dios hace ese milagro de salvación, viene la regeneración. Y bueno, como predicadores somos testigos de vidas transformadas. Sin duda, las crisis de familia, las crisis sociales, se dan por problemas económicos, se dan por problemas de carácter, se dan por problemas financieros, no importa. Los problemas de carácter no solo son obra de genética, sino es producto del pecado y obra del enemigo, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero cuando el poder del Evangelio se manifiesta, esas vidas son regeneradas. Amén. El espíritu de maldad, de violencia, desaparece. El mal carácter desaparece y vienen los frutos del Espíritu Santo, que creo que ver la vida de una persona transformada es un verdadero milagro. Lo que no puede hacer la policía, lo que no puede hacer el gobierno, lo que no pueden hacer los padres con los hijos, lo hace Dios a través de la palabra y el Espíritu Santo. Amén, amén. Así que yo creo que hay que ir listos para recibir milagros, pero no piense solo en un dolor, que Dios lo va a sanar. En el nombre del Señor va a ser sano. No piense solo en un problema de un órgano en su cuerpo, un problema con el que ha luchado, una enfermedad que ha batallado. Dios le va a sanar por fe. Pero el milagro más grande es que alguien sea salvado y que una vida que ha estado atada por el enemigo, porque en el fondo todos queremos hacer las cosas bien, pero hay ataduras. Que ese día de estos eventos el Espíritu de Dios obre y liberte vida, que son milagros, porque no es solo, ¿qué diría?, una sanidad, una provisión, es romper cadenas. Lo que no podemos hacer por nuestros medios, ni los demás por nosotros, lo hace Dios como un milagro de gracia. Y vale la pena decir que los milagros son actos de gracia divina, porque no los podemos pagar. Los podemos agradecer, pero no pagar, ¿verdad?
Amén, amén. Bueno, el resultado del poder de Dios, un milagro, indiscutiblemente, es el poder de Dios obrando y como muy bien menciona, pastor, puede haber un milagro de sanidad, puede haber un milagro pues, de provisión, de multiplicación, de un aspecto legal, que Dios se mueva, pero el mayor milagro es el milagro de la salvación o de la regeneración del corazón de una persona. Y es algo que perdura. Quizá por un momento podemos pensar en eso, que la cruzada sacudiendo las naciones El Salvador en Santa Ana el 1 y el 2 de diciembre, no lo estamos considerando como el único lugar donde Dios se va a mover, sino como parte de, y como un detonante también, porque ya escuchamos al pastor Rafael que Santa Ana se está convirtiendo en la sede de varios eventos consecutivos que estarán aconteciendo. Entonces, no es la cruzada el único, pero sí es parte de. ¿Puede Dios sanarme? ¿Puede Dios glorificarse en mi vida, en mi necesidad durante la cruzada? Claro que sí. Pero también podrá hacerlo después de la cruzada, al salir de la cruzada. Con nuestros pastores y con nuestras congregaciones, no dudamos, pastor, que el poder del Espíritu Santo estará acompañándoles e impulsando este despertar, este avivamiento que llevará transformación a cada comunidad. Amén. Y vale la pena decir el propósito de los milagros. Amén. Porque no hace Dios los milagros solo por hacer milagros. Él tiene propósitos en ellos. El primer propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Dijo aquel hombre que escribió las cartas, es necesario, las mandó a su reino, ¿eh? Contar cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y dijo Jesús al Gadareno, ve a los tuyos y diles. Dile. Entonces, el primer propósito de un milagro es que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. De hecho, a través de ese milagro Dios muestra su gracia. Hay varias formas de decirle a alguien te amo. Sí. Y una de ellas es ayudándole en su dolor, en su dificultad. Y los milagros es la forma de Dios también de decirle son mis hijos, yo los amo y estoy pendiente de sus necesidades. Pero cuando Dios hace un milagro no solo ministra a quien lo recibe, sí, también ministra a quienes lo ven. Amén. Hay una familia ahí que está sufriendo con esa persona y ese milagro va a ministrar a la familia. Hay una iglesia donde se es parte o se va a pasar a formar parte y esa iglesia va a ser ministrada. Hay una comunidad. Hay una comunidad. Y esa comunidad puede saber cuando alguien ha estado padeciendo de una enfermedad notoria que Dios le sanó. Y personalmente yo he testificado de los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia porque creo con todo mi corazón que es injusto quedarnos callados cuando Dios ha hecho milagros. Y puedo testificar algo ahí, amén, quizás amén, de las situaciones familiares. Sí. Nosotros tuvimos una lucha y por algo permite las cosas el Señor con una de nuestras hijas. Desde los 13 años hasta los 25, 26 años, mi hija sufrió. Hubo una glándula cerebral que no endureció los cartílagos y eso hizo que ella sufriera fracturas, especialmente de cadera. Wow. El fémur y su cadera sufrió muchas fracturas y desde esa etapa comenzamos a hacer operaciones, platinos, tornillos, en ambas piernas. Era la etapa de crecimiento y su organismo estaba frágil para sufrir fracturas. Cuando llegamos a los 25 años de mi hija, aunque se habían hecho operaciones y se aplicaban medicamentos, no funcionaban. Ya la cadera de mi hija torcida, sus pies torcidos, dejó la universidad. Habían días que no podían ni ir al trabajo, ella había puesto un negocio, no se podía levantar. Y recuerdo que en un altar familiar estábamos y teníamos espacio para agradecer y para pedir. Cuando le llegó el turno a ella, mi hija no pudo hablar y pasó un buen rato conmovida, llorando.
Y cuando logró hablar, ella dijo, voy a abrir mi corazón y voy a decir lo que creo, lo que pienso, lo que siento. Me veo en el futuro, en una vejez, en soledad y en silla de ruedas. Y ese día nosotros la abrazamos, lloramos como familia y bueno, tuvimos un tiempo ahí especial de lamento, de dolor, consolándole. Y después Dios me dio una palabra y le dije, hija, tenés toda la razón del mundo. Humanamente ese es el futuro. Pero hay una diferencia, somos creyentes. Creemos en Dios y creemos en los milagros. Amén. No sé cómo ni cuándo, pero algo hará el Señor por ti. Eso fue a inicios del mes de octubre. En esos días que faltaron para finalizar el año, ligerito después de esa experiencia, Dios puso personas, ella tenía un spa y atendía médicos, enfermeras, y al verle su situación comenzaron a preguntarle, ¿y qué le pasa? ¿Qué se ha tratado? Y ella explicó lo que habían hecho y empezaron a referirla con algunos especialistas. 2 de ellos no se atrevieron, eran sus clientes, cirujanos ortopedas, y dijeron, no, es demasiado complicado. Sí. Pero Dios puso a una persona que se atrevió y dijo, lo voy a tomar como un reto personal. Se fue al hospital San Juan de Dios de Santa Ana, hizo una junta de médicos, convocó al director, habló con mi hija y le dijo, ¿tienen dinero? Y mi hija le dijo, venimos de años de batallar. No tenemos. Sí. Y él hizo una junta de médicos y presentó el caso de mi hija y les dijo, hagamos algo por ella. Y comenzaron a decir qué podían hacer y el director dijo, nosotros tenemos prótesis y podemos donarla y usted puede hacer la operación y hagámosla luego. Wow. El detalle es que al final las prótesis, dijo el médico, son para personas mayores. Necesitamos de las mejores, de titanio. Pero dijo el director, podemos donar estas a la empresa que las va a dar y que le bajen el costo. Para no hacer larga la historia, nos donaron todo. Wow, se fue operada como si estaba en lo privado, contra el tiempo y todo. De octubre a enero, en enero andábamos en el bosque el imposible. Mi hija andaba con botas, chineando a un niño, sin dolor, su cadera recta, sus pies rectos. Wow, amén, y por cierto, ahorita que estábamos acá, me acaba de caer un mensaje de mi otra hija y me dice, Priscila oficialmente es médico. Ahorita aprobó la tesis mientras estábamos acá. Amén, amén. Ella volvió a la universidad, se fue a inscribir de nuevo. Ahorita está terminando su año social. Este día le notificaron de su tesis. Mi hija se casó, nos ha dado una nietecita. Estamos agradecidos con Dios. Yo sé que las familias en este mundo estamos expuestos a todo. Amén. Y las familias pastorales no somos la excepción. Conozco familias pastorales que están pasando batallas, que están pasando luchas, pero la buena noticia es que hay milagros. Compañeros, pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, miembros de las iglesias, Dios sigue haciendo milagros. Y Dios puede y quiere hacer milagros a su favor. Y creo que en los últimos días la Biblia dice que abundó el pecado, pero también sobreabunda la gracia. Creo que en los tiempos finales vamos a ver más milagros que los que hemos visto. Amén. Wow, pastor, yo he estado aquí recibiendo bendición y sintiendo la presencia de Dios. Gloria pastor. A Dios. Le animo para que haga una oración y de esa manera bendiga a nuestros consiervos, pastores, sí que a lo mejor están atravesando una situación difícil, o líderes, capitanes, guerreros de oración, o la congregación en general, hasta donde quiera que lleguemos. Bueno, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Entre las personas que van a ver y van a escuchar este espacio, esta reflexión, hay luchas, hay batallas, hay necesidades. Oh, sí, Señor. Creemos firmemente que tú no has cambiado. Eres el mismo. Hemos visto milagros
de ayer, de y hoy. sigues haciendo milagros. Obra, Señor. Poderoso eres tú. Llega donde hay una familia clamando, esperando. Sí, esperando un Ese milagro. pastor que necesita un milagro, esa esposa Sí, que necesita Señor. un milagro, Wow. ese hijo de pastor que necesita un milagro, ese miembro de la iglesia que necesita un milagro, y aún ese amigo que nos está viendo y necesita un milagro. Amado, Dios, bendecido. manifiesta tu amor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, que hayan testimonios de liberación. En tus manos ponemos ese problema de enfermedad, Sí, Señor. esa necesidad económica, ese problema de carácter, esa desviación de conducta. En el nombre de Jesús, Gracias. declaramos liberación, declaramos sanidad, y estas señales seguirán a los que creen. Creemos por tu palabra que tú nos has cambiado y lo hemos experimentado en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, que haya sanidad, que haya liberación, que haya provisión, porque nada hay imposible para ti. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén, Amén. y amén. Amén, amén. Gracias, pastor, nuevamente por No, haber privilegio. estado con nosotros. Amén. Hemos sido tremendamente bendecidos con Gloria cada a Dios. palabra suya y no dudamos que hasta donde estemos llegando también va a ser de mucha bendición el poder contar con usted acá y recibir de esa manera todo lo que el Dios eterno puso en su corazón. Así que un saludo para quienes nos han estado sintonizando o quienes nos van a ver en retransmisión. Muchas gracias, mis hermanos. No hay casualidades. Por algo Dios ha querido que esto se lleve a cabo. Hermano Escalante ha sentido en su corazón hacer estos espacios. Creo que es de Dios. Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Y Dios quiere a través de esto suplir necesidades, ministrar vidas. Solamente testifiquen que Dios es poderoso, que Dios les ama y que ha oído su oración. Honran a Dios y bendicen la vida de otro que está esperando un milagro. Amén, amén. Bendiciones. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones. El Salvador 2023.